Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su espacio virtual del programa de prácticas de Laboratorio de Geología Costera. Eh, Les habla el profesor Ismael Yarbú y el día de hoy vamos a estar llevando adelante una práctica sobre la morfología de la Tierra. Entonces, como ya es de costumbre, a continuación les voy a compartir mi pantalla para que vean de qué se trata la práctica de hoy y posteriormente también vamos a realizar algunos ejercicios en conjunto y por último les voy a dejar la tarea asignada para que ustedes puedan realizar su práctica semanal. Entonces, acompáñenme. Muy bien, bueno, como siempre, cada práctica de laboratorio tiene una sesión de introducción que generalmente la dejo a ustedes para que lo lean con detenimiento. ¿Ok? Aquí en esta figura nos va a permitir a nosotros estimar el radio de la Tierra. Recuerden que no solamente vamos a estimar el radio de la Tierra, también vamos a estimar la masa de la Tierra, la densidad, la velocidad de rotación, traslación de la Tierra. Entonces, tomar en consideración que básicamente la Tierra no es una esfera perfecta, tiende a estar achatada en los polos y alargada en el ecuador. Entonces, con estos valores del radio ecuatorial y el radio polar, podríamos nosotros estimar el radio promedio de la Tierra. Y por supuesto, también vamos a estimar el mismo radio de la Tierra, pero utilizando los principios de este personaje que existió hace 230 años antes de Cristo, se llamó Eratóstenes, y lo que hizo Eratóstenes fue que colocó, digamos, una vara, una estaca de madera en una posición fija en la Tierra y luego recorrió 759 kilómetros para colocar nuevamente otra estaca y en función de los rayos solares, en función de la sombra que generan esos rayos solares, la distancia de la vara y esta distancia entre estos dos puntos A y B, logró de alguna manera inferir en la posición del centro de la Tierra, donde esta distancia se conoce como el radio de la Tierra. Entonces vamos a ir estimando el radio de la Tierra, digamos, con estos utensilios bastante rudimentarios por un lado y por otro lado vamos a estimar el radio promedio de la Tierra ya con tecnología avanzada, digamos utilizando mediciones satelitales, mediciones de GPS y vamos a comparar ambos radios para posteriormente ver, digamos, el error del cálculo que obtuvo Eratóstenes con respecto a las mediciones hoy en día. Posteriormente vamos a utilizar esta relación que está aquí, que se corresponde con los conceptos de gravedad expresados por Isaac Newton, ¿sí? Digamos en su ley de gravitación universal, que versa que la fuerza debe ser igual, digamos, la fuerza de atracción entre dos partículas debe ser igual a una constante gravitacional que la podemos llamar G y que también tiene que ver con dos masas, ¿sí? La masa de cada fuerza, en este caso la masa 1 y la masa 2. Y esta fuerza de atracción también tiene que ver con el inverso de la distancia entre las dos masas al cuadrado, que sería ese r cuadrado que está ahí. Eh, y para eso vamos a utilizar nosotros estas relaciones, ¿sí? Este G grande es la constante gravitacional, es este número bastante chiquitito que ven ustedes acá, ¿sí? Fíjense que está elevado a por 10 a la menos 11, son 11 espacios a la izquierda, es un número bastante pequeño y tiene estas unidades de Newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Luego nos indica cuál es el valor de la fuerza, es 800 dinas y a su vez una dina es igual a 1 gramo por centímetro sobre segundo cuadrado y un newton es igual a es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces vamos a tener que hacer un análisis dimensional acá bastante detallado para finalmente poder estimar la masa de la Tierra. Y para estimar la masa de la Tierra vamos a necesitar
definitivamente dos masas. Una va a ser la incógnita, que es la masa de la Tierra, y la otra puede ser la masa de cualquier sistema celeste, digamos la masa de una estrella, la masa de otro planeta, la masa de la Luna, o en nuestro caso vamos a utilizar, digamos, imagínense una masa de 1 gramo, digamos un grano de arena que tenemos, digamos que lanzamos a la superficie de la Tierra, y pues básicamente ese grano de arena que pesa 1 gramo, ¿ok? Digamos que nos va a permitir inferir en la masa de la Tierra. Por supuesto, la distancia para obtener este r cuadrado, la distancia entre los dos cuerpos, pues va a ser la distancia desde el centro de la Tierra hasta la distancia al centro del grano de arena. Pero como el grano es bastante chiquitito, digamos es un puntito, ¿no? Pues la distancia, ese r cuadrado, la distancia entre los dos cuerpos va a ser básicamente el propio radio de la Tierra, ¿ok? Entonces digamos que con un grano de arena vamos a estimar la masa de la Tierra, ¿ok? Según las relaciones de las leyes de Newton. Posteriormente, bueno, esto lo vamos a ver con detalle en alguna clase de teoría o taller sobre los movimientos de la Tierra. Aparte del movimiento de rotación y traslación de la Tierra, ocurren también este tipo de movimientos, este en particular que se conoce como el movimiento de precesión, que es básicamente si ustedes de niños jugaron trompo, cuando el trompo ya pierde velocidad, ¿sí? Que empieza como a bambolearse así, ¿no? Justo antes de caer. Bueno, la Tierra hace más o menos ese tipo de movimiento y cada ciclo lo realiza aproximadamente cada 26.000 años, ¿ok? Entonces tenemos que tomar en consideración que cuando cuando ocurre este movimiento, ¿ok? ¿Sí? Va a incidir también en la posición en la que estamos recibiendo los rayos del sol. Por eso les decía que este tipo de movimientos tienden a definir los climas globales y se conocen como los ciclos de Milankovitch. Otro de los movimientos cíclicos, y que también toma ahora aproximadamente 41.000 años, se corresponde con el movimiento de nutación, y lo que sugiere este movimiento de nutación es que la Tierra, aunque está girando alrededor de su propio eje, ¿sí? Tiene el norte, digamos el norte magnético, ¿ok? Este norte magnético va a tender a cambiar su inclinación aproximadamente 23 grados, ¿sí? Cada 40.000 años va a estar como por acá y 40.000 años después va a estar hacia el otro grado de inclinación. Entonces, digamos que este movimiento es el que se conoce como movimientos de nutación y que se suma al movimiento del bamboleo de Chandler o este movimiento de precesión de la Tierra. Y por último, un tercer movimiento que se conoce como el movimiento de excentricidad de la Tierra, ¿sí? Que ocurre aproximadamente cada 100.000 años. Déjenme buscarles por acá el valor, correcto. Ocurre aproximadamente cada 100.000 años. Lo que sugiere es que la Tierra, trasladándose alrededor del Sol, y bueno, ustedes lo van a buscar quizás ya en el ensayo anterior les mandé a investigar sobre los... se me fue ahorita el nombre, pero bueno, ahorita lo recuerdo y les vuelvo a recordar. Primero, la Tierra trata de describir, digamos, una silueta, una geometría más bien elíptica, ¿ok? Más no tan circular como lo observan acá. Sin embargo, hay momentos que dentro de esa elipse que describe la traslación de la Tierra, en algunos momentos la Tierra se encuentra más cercana al Sol y en otros momentos, digamos, 100.000 años después, entonces la trayectoria elíptica que describe esta órbita elíptica, ¿sí? Tiende a alejarse más bien del Sol, ¿ok? Digamos que esta órbita no es realmente circular, digamos que sería más bien casi circular, ¿ok? Y 100.000 años después una órbita mucho más elíptica. Entonces hay momentos en los que vamos a estar más alejados del Sol y momentos en los que vamos a estar más cercanos al Sol. Lógicamente, cuando nos alejamos del Sol, el planeta va a tender a enfriarse un poco y cuando nos acercamos al Sol, el planeta va a tender a calentarse un poco más. Entonces de aquí podríamos estar infiriendo en los cambios, digamos, climáticos globales, como son los calentamientos globales y los periodos de glaciación,
¿ok? No recuerdo el término, voy a tener que subir un poco más arriba a la práctica número 2 porque realmente olvidé el término sobre, aquí están, sí, estas las que ustedes las tuvieron que haber realizado en la práctica anterior, enunciando sobre las 3 leyes de Kepler, que precisamente tienen que ver con la descripción de una órbita más bien elíptica, ¿ok? En vez de circular. Déjenme bajar nuevamente a donde estábamos. Bien, posteriormente, esto lo vemos nuevamente con detenimiento en alguna clase, ustedes van a tener que, y como creo que ya es costumbre, ya lo han visto en cada una de las prácticas anteriores, van a tener que definir ciertos conceptos. Para esto pueden utilizar el libro que ya les subí a ustedes en la plataforma de Ciencias de la Tierra de Tarbuk y Lütgens del año 2005, o bien pueden utilizar revisión bibliográfica a través de internet, ¿ok? Búsqueda por Google es básicamente definición de términos y recuerden que esto debe estar debidamente citado. Necesitamos explicar el significado de o los conceptos sobre universo, espacio, parámetros, eclipses, horizonte, satélites naturales, satélites artificiales, esferoide, elíptico, plomada, trópico de Cáncer, gravedad, plano de la eclíptica, periodo pleistoceno, error absoluto, error relativo, ¿sí? Definiciones cortas, ¿sí? Cortitas, ¿ok? Como les dije, en breve vamos a calcular los datos del radio ecuatorial, digamos, el promedio utilizando el radio ecuatorial y polar de la Tierra, ¿ok? Vamos a calcular esto. Vamos a calcular también con, como les comenté hace un ratito atrás, con las mediciones de Eratóstenes, el radio de la Tierra, para compararlos con el de la pregunta número 2. Esto lo vemos con detenimiento ya de manera numérica. ¿Qué más? Vamos a calcular también el error obtenido de ambas mediciones, tanto el error absoluto como el error relativo. En la pregunta número 6 vamos a calcular la masa de la Tierra, a cuántas toneladas equivale, y a partir de acá quizás ya se nos va a acabar el tiempo y les voy a dejar a ustedes para que continúen realizando las siguientes preguntas. Por ejemplo, con el radio promedio que vamos a estimar acá, ustedes van a poder calcular el volumen de la Tierra, suponiendo que es una esfera perfecta, ¿ok? Ahorita les doy detalles de cómo vamos a calcular el volumen. Vamos a calcular la densidad promedio de la Tierra una vez que obtengamos la masa, y con este cálculo de volumen van ustedes poder calcular la densidad de la Tierra a partir de una relación muy simple: densidad es igual a masa sobre volumen, y pueden inferir ahora, ya al calcular la densidad promedio, digamos, de toda la Tierra, podríamos inferir, ¿no? Suponiendo que los materiales de la corteza terrestre presentan una densidad de 2.5 a 2.7 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, ¿cómo vamos a considerar nosotros que sea la densidad del centro de la Tierra? También lo vamos a ver con detenimiento. Vamos a calcular la velocidad de rotación de la Tierra, la velocidad de traslación, y por último vamos a necesitar elaborar un esquema con la posición espacial de la Tierra durante solsticios y equinoccios, ¿sí? Poder quizás comparar esto un poco también con la duración de los días y cómo infiere esto también en las mareas diurnas, en fin. Y por último vamos a realizar un dibujo sobre eclipses, ¿ok? Digamos el tema de eclipses y cómo se pueden relacionar, ¿ok? Bueno, fíjense, al final tenemos acá un formulario, ¿ok? Y este formulario nos va a permitir a nosotros calcular el valor, digamos, el error absoluto con las mediciones del radio de la Tierra, utilizando GPS y con las mediciones de Eratóstenes, el error relativo, cómo podemos describir nosotros la circunferencia
de la Tierra, imaginándonos que es una circunferencia perfecta. Fíjense, para estimar el volumen de la Tierra podríamos utilizar esta relación, 4/3 de pi por r al cubo, ¿ok? Aquí hay un pequeño, ahí está, por r al cubo. La densidad de la Tierra la podemos estimar a partir de esta relación, densidad es igual a masa sobre volumen. Las velocidades de rotación y de traslación de la Tierra podríamos utilizarla a partir de esta relación, 2pi por r por t, digamos que esto básicamente es como decir, aquí arriba esto sería la distancia y el denominador el tiempo, pero para este caso en vez de colocar distancia sobre tiempo, lo vemos de manera tangencial y más bien podríamos utilizar esta relación de 2pi por r sobre t para asignar velocidades, ¿ok? ¿Qué más? Aquí abajo les dejo a ustedes bibliografía y con esto yo creo que ya podemos comenzar la práctica del día de hoy. Ok, jóvenes, entonces como les comentaba, esto se los voy a dejar a ustedes, la pregunta número 1, para que la desarrollen en la práctica. A continuación vamos a desarrollar el problema número 2, ¿sí? Y dice de la siguiente manera: con los datos del radio ecuatorial y polar de la figura que está abajo a continuación, calcula el radio promedio de la Tierra. Y para eso vamos a utilizar estos dos valores, no es abajo, era arriba, disculpen ustedes, y con eso vamos a utilizar estos dos valores, ¿ok? El radio ecuatorial es igual a 6.378 kilómetros, mientras que el radio polar es de 6.357 kilómetros. Ok, el ejercicio número 2 es bastante sencillo porque lo que vamos a hacer aquí es, vamos a anotar el radio ecuatorial, vamos a ponerle una E chica, que es igual a 6.378 kilómetros. Vamos a tomar en consideración el radio polar, que es igual a 6.357 kilómetros. Y con esto vamos a calcular el radio promedio. Vamos a ponerle Rprom, que va a ser igual a 6.378 kilómetros más 6.357 kilómetros, y esto lo vamos a dividir entre n, en este caso n son 2, ¿sí? Entre 2, por lo tanto el R, digamos, el radio promedio va a ser igual a, nuevamente voy a sacar acá mi calculadora invisible. Ustedes pueden, por supuesto, acompañarme con sus calculadoras a realizar estos cálculos, ¿ok? Entonces acá va a ser 6.378 más 6.357 entre 2. Y esto nos da un igual de 6.367.5 kilómetros. Este valor es el que vamos a comparar ahora en breve con los valores obtenidos por Eratóstenes, y por supuesto este valor de aquí es el que vamos a estar utilizando, digamos, el verdadero, para estimar los errores y para estimar también las velocidades de rotación de la Tierra y para estimar también la masa de la Tierra, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a quedarnos con este valor del radio promedio de la Tierra como 6.367.5 kilómetros. Bien, a continuación vamos a realizar la pregunta número 3. En este caso vamos a estimar el radio de la Tierra utilizando los métodos trigonométricos de Eratóstenes. En breve les voy a explicar a qué se refieren con calcular el valor del ángulo alfa, por qué son equivalentes alfa y beta, finalmente cuál es la longitud del radio de la Tierra. Esto lo vamos a hacer en conjunto utilizando la figura que les voy a mostrar a continuación y que repasamos hace unos minutos atrás. Esta figura de acá, ¿ok? Ok, para el ejercicio número 3 vamos a hacer un dibujo aquí en la hoja en blanco para guiarnos, ¿ok? Para no perdernos. Sobre lo que realizó Eratóstenes hace unos 300
20 años antes de Cristo. Esto son 759 kilómetros. Okay, vamos a extender un poquito más esta línea. Aquí vamos a colocar nosotros podemos colocar aquí la primera estaca, ¿ok? Digamos que acá viene la otra estaca para acá, ¿ok? Perfecto. Podemos colocar aquí, digamos, estos son los rayos del sol. Y por supuesto, estos rayos del sol van a generar, vamos a hacer esta línea, digamos, una zona acá de sombra, ¿ok? Sería esta que está acá. Esta zona de sombra debe tener una distancia, podemos llamarla X, y digamos la altura de esta vara, de esta estaca, podría tener otra altura B, y por supuesto entre la sombra y esta estaca aquí vamos a tener una proyección vertical que la vamos a poder llamar Y, ¿sí? Conociendo estos valores también vamos a poder identificar este ángulo alfa que está acá. Otra cosa que nos dice el enunciado es que podríamos nosotros proyectar, y fíjense que lo que vamos a hacer acá es un poco de trigonometría, ¿ok? ¿Sí? Podríamos estimar nosotros este valor central acá, ¿sí? Al que vamos nosotros a imaginar que es el centro de la Tierra. Aquí vamos a tener este valor A, que se corresponde con el radio de la Tierra, y por supuesto aquí vamos a tener también un ángulo, ¿ok? Y por cierto, este ángulo alfa debe ser igual a este ángulo alfa que está acá arriba, ¿ok? Si hacemos, por ejemplo, acá otro dibujo, vamos a hacer dos triángulos iguales, ¿ok? Fíjense que son básicamente dos triángulos cuyos ángulos opuestos, vamos a colocar que este es alfa, este es beta, en este caso alfa debe ser igual a beta. Entonces, esta pregunta se las voy a dejar a ustedes de tarea. Después de estimar el radio de la Tierra, otra de las preguntas es, y lo van a ver ahí en el documento que les voy a colocar, ¿por qué ambos ángulos alfa y beta son iguales? ¿Okay? Entonces busquen en internet ángulos iguales, algo al estilo, para que ustedes puedan resolver esta pregunta que está acá. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense, ¿qué dice el enunciado? El enunciado nos dice que, regálenme un segundo, voy a hacer un triángulo aquí aparte, digamos, esto que está aquí lo voy a hacer a un lado, ¿ok? Para verlo un poquito más grande. Entonces lo que nos dice es que, bueno, tenemos aquí, vamos a suponer un triángulo, ¿ok? Así, bien, vamos a borrar este poquito, perfecto. Nos dicen que la longitud de la vara, y eso lo pueden ver en el documento, la longitud de la vara es de 1.83 metros de altura, ¿ok? Y nos dice que esta vara produce una sombra de 0.23 metros de longitud, ¿ok? Si nosotros conocemos, digamos, este lado, ¿sí? Que para efectos del triángulo es la hipotenusa, y si conocemos también este lado, que para efectos del triángulo es el cateto opuesto, ¿verdad? De este ángulo que está aquí, que por cierto, este ángulo que está aquí se corresponde con este ángulo que está acá, ¿ok? ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí vamos a poder estimar este ángulo alfa, y en función de este ángulo alfa, entonces nosotros vamos tomando en consideración esta relación, ¿sí? Conociendo este ángulo que está aquí, vamos a estimar este ángulo que es el mismo, y como alfa es igual a beta, entonces finalmente vamos a poder estimar este ángulo de acá abajo. Y fíjense, conociendo este ángulo, ¿sí? Y el cateto opuesto, que es este número que está acá, nosotros vamos a poder estimar este cateto adyacente que se corresponde con el radio de la Tierra. Ese es el ejercicio que tenemos que realizar. Yo voy a limpiar un poco aquí toda esta información, ¿ok?
y vamos a comenzar con estimar este ángulo alfa, ¿ok? Para eso podríamos utilizar una relación bastante sencilla. Podríamos utilizar la relación de la tangente del ángulo. Vamos a cambiarnos al color negro. Vamos a poner negro por acá. Entonces vamos a decir que la tangente de cualquier ángulo debe ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿ok? Donde, por cierto, vamos a suponer que este de aquí es el cateto adyacente y este que está acá es el cateto opuesto, ¿ok? Entonces, por lo tanto, la tangente del ángulo alfa debe ser igual a 0.23, estos son metros, sobre 1.83 metros. ¿Okay? Tomen en consideración que los metros se van y esto me va a dar un número adimensional. ¿Ok? Entonces, de aquí tenemos que la tangente de alfa va a ser igual a, vamos a dividir este valor, 0.23 entre 1.83. Esto nos va a dar igual a 0.126. ¿Ok? Ahora, para nosotros estimar el ángulo, ¿sí? Necesitaríamos pasar la tangente al otro lado de la unidad. Generalmente esto pasa como la arcotangente, ¿ok? O tangente a la menos 1. Entonces de aquí vamos a tener que alfa va a ser igual al arcotangente de este valor 0.126. Entonces, el ángulo alfa es igual a, por aquí lo calculé, 7.16 grados, ¿ok? Entonces, este ángulo alfa que está acá es igual a 7.16 grados, por lo tanto, podemos venir para acá y decir que este ángulo alfa de aquí es igual a 7.16 grados. Entonces, vamos a hacer digamos un dibujo nuevo. Un segundo. Entonces aquí tenemos que están los 756 kilómetros, ¿sí? Déjenme corroborar este valor, por favor. Y correcto, es un 9. 759 kilómetros. Y acá vamos a tener el ángulo alfa, que es 7.16, ¿sí? Y nos interesa conocer este cateto A, ¿ok? Y para eso vamos a utilizar la misma ecuación. Tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Por lo tanto, la tangente, ahora fíjense, la tangente de 7.16 va a ser igual a 759 kilómetros entre A, donde A, ¿sí?, es igual al radio de la Tierra. ¿Okay? Vamos a despejar, entonces A es igual a 759 kilómetros sobre la tangente de 7.16. Y por cierto, la tangente de 7.16 ya la hemos calculado. Aquí la vamos a colocar. Tangente de 7.16 es este valor que teníamos acá atrás. Nos va a dar este 0.126. ¿Ok? Entonces, regresamos. Entonces, ok. Entonces, esto es igual a 0.126. Por lo tanto, A va a ser igual a 759 kilómetros sobre 0.126. Y por último, A, o el radio calculado por Eratóstenes, es igual a, vamos a dividir este número, 759
Bien, nos da un número entero, 6.039 kilómetros. ¿Ok? Entonces, este valor que está aquí es el radio de la Tierra que obtuvo Eratóstenes hace 230 años antes de Cristo. Entonces, a continuación vamos a comparar este radio de la Tierra con los obtenidos a partir de GPS, el radio promedio que estimamos en la pregunta número 2. Bien, entonces ya con esta información, digamos con los cálculos de los radios, tanto radio promedio utilizando GPS como el radio de la Tierra obtenido por Eratóstenes, la pregunta número 4 lo que vamos a hacer es comparar el valor del radio promedio que resultó de la pregunta 2 con el obtenido en la pregunta número 3 en la anterior y vamos a calcular el error absoluto y el error relativo. Y para eso vamos a utilizar las relaciones que les dejé abajo en la práctica. Déjenme ir un momento. Fíjense, para calcular el error absoluto, básicamente vamos a utilizar el valor real, digamos que es el valor calculado a partir de GPS, menos el valor calculado por Eratóstenes. Esto nos va a dar el error absoluto. Y para poder ver este error desde el punto de vista porcentual, entonces estimamos el error relativo, que básicamente es el error absoluto, que es el que acabamos de sugerir acá, dividido entre valor real, y esto por supuesto lo vamos a multiplicar por 100 para que nos den porcentaje. Aquí esto tendría que ser más bien entre paréntesis, ¿ok? Perfecto. Entonces, bueno, vamos a realizar este cálculo. Bien, para este ejercicio entonces vamos a colocar aquí el radio promedio que estimamos en la pregunta número 2, que es igual a 6.367.5 kilómetros. Y vamos a poner un radio, vamos a llamarlo E de estimado, este es el de Eratóstenes, de 6.039 kilómetros. Y para calcular el error absoluto, digamos, podemos asignarle, vamos a ponerle este término epsilon y una a pequeñita de error absoluto. Este va a ser igual a el valor real, que en este caso es Rprom, ¿sí? Menos el valor calculado, que es el Re. De esta manera, el error absoluto es igual a, vamos a calcularlo por acá, 6.367.5 menos 6.309 y me da igual a 328.5 kilómetros. Fíjense que pues el error, y lo voy a dejar para que ustedes también lo puedan discutir, pareciese ser un error relativamente no tan grande, ¿sí? Tomando en consideración que en aquellas épocas pues no teníamos tal tecnología para medir con precisión el radio de la Tierra. Entonces, de verdad que parece ser bastante atinado, ¿no? Sin embargo, bueno, ese es el error. ¿Cómo podemos nosotros ver esto en porcentaje? ¿Sí? Si Eratóstenes se equivocó por un 5, un 10, un 15, un 20%. Entonces podríamos asignarle al error relativo epsilon sub r, y vamos a colocar aquí que esto va a ser el error absoluto, estoy buscando aquí la relación, entre el valor real, que en este caso es el Rprom, ¿ok? De esta manera, el error relativo va a ser igual a 328.5 kilómetros. Perdón, disculpen, y esto es multiplicado por 100, ¿sí? Para que les den porcentaje. Entre el R promedio, que es 6.367.5 kilómetros, ¿verdad? Y esto va a ir multiplicado por 100. Recuerden que es importante que coloquen las unidades porque aquí estamos seguros de que los kilómetros se van, ¿sí? Y que definitivamente esto nos va a dar en porcentaje, ¿ok? Entonces, el error relativo va a ser igual, lo voy a calcular yo por acá, entre 6.367.5 por 100. Ok, ustedes háganlo con su calculadora para que estemos todos en sintonía, ¿ok? Quizás yo me pueda equivocar, entonces
háganlo ustedes conmigo, ¿ok? Porque si hay que discutirlo, el mejor momento de discutirlo es ahorita que terminemos este video, ¿sí? Eh, el error relativo es de 5.16%. Entonces digamos que a esta escala un error del 5% quizás es relativamente aceptable. Habrán otras mediciones en otros campos de la ciencia en donde un error del 5% es un error bastante grande, ¿ok? Entonces también hay que tomar en consideración lo que estamos calculando y si el error es aceptable o no. Y bueno, con esto concluimos la pregunta número 4, si mal no recuerdo, sobre el cálculo del error en las estimaciones del radio promedio de la Tierra. Ok, la pregunta número 5 lo que nos dice es que expliquemos las posibles causas del error obtenido, ¿ok? De las preguntas, digamos, de los errores obtenidos sobre el radio promedio de la Tierra. Esta pregunta número 5 la voy a dejar a consideración para que ustedes la desarrollen en su reporte semanal de prácticas de laboratorio. Pero, sin embargo, bueno, tomen en consideración la tecnología, ¿no? Vaya, lo dejo a la consideración de ustedes. Yo diría más bien que en esta pregunta más básicamente especulen, ¿ok? Y con especular me refiero a que no tienen que buscar bibliografía o citar. Bueno, si quieren buscar bibliografía y citar, adelante, sí, pero más bien los invito a que reflexionen, especulen el por qué las posibles causas de error en ambas mediciones, ¿ok? Las mediciones actuales en comparación con mediciones 230 años antes de Cristo. Bien, entonces vamos ahora a realizar la pregunta número 6, ¿sí? Para estimar la masa de la Tierra y dice que con el uso de la fórmula de la gravedad arriba, ahorita se las muestro de nuevo y lo vamos a escribir, por supuesto, considerando la masa de la Tierra como m2, que sería la incógnita, en gramos, la masa m1 de un cuerpo que pesa 1 gramo, que está sobre la superficie de la Tierra y que es atraído por la fuerza de gravedad, vamos a contestar lo siguiente. ¿Cuál es la masa de la Tierra? ¿A cuántas toneladas equivale? Con el radio promedio de la Tierra, ¿cuál es su volumen? Probablemente lo vayamos a hacer en conjunto para que vean que es bastante sencillo. Y yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar para que ustedes continúen de aquí en adelante realizando cálculos muy similares para que completen su práctica de laboratorio. ¿Okay? Ya lo vimos de manera detallada hace unos minutos atrás. Sin embargo, bueno, si quieren vamos a explicarlo de manera detallada. ¿Okay? Para calcular la densidad de la Tierra promedio, lo que ustedes van a necesitar es venirse acá al formulario, ¿sí? Y básicamente la densidad va a ser igual a masa sobre volumen. Ya hemos estimado la masa, ya ustedes han estimado el volumen y con esa información pueden estimar la densidad. Recuerden que la densidad les debe dar en gramos sobre centímetros cúbicos, ¿ok? ¿Qué más? Bien, considerando que las rocas de la corteza terrestre presentan una densidad de 2.5 a 2.7 gramos sobre centímetro cúbico, ¿cómo considerarías que sea la densidad del centro de la Tierra? Cuando ustedes calculen esta densidad aquí arriba, ¿sí? Si la densidad les da, por ejemplo, 5 gramos sobre centímetros cúbicos, entonces definitivamente la densidad promedio es mucho mayor que la densidad de la corteza. Por lo tanto, podríamos inferir que el interior de la Tierra va a ser mucho más denso. Si caso contrario, la densidad promedio de la Tierra les da, qué sé yo, 1, ¿sí? Y la densidad de la corteza es 2.5 a 2.7 gramos sobre centímetros cúbicos, podríamos inferir que hacia el interior de la Tierra la densidad va a ser mucho menor, ¿sí? Recuerden que la Tierra en su interior está compuesta por un núcleo interno sólido, un núcleo externo líquido, un manto, ¿sí? Y por último la corteza, que es una capa realmente bastante finita, ¿ok? Una capa bastante delgada, ¿ok? ¿Qué más? La pregunta número 8, para calcular la velocidad de traslación de la Tierra, tomen en consideración que vamos a necesitar la distancia al Sol, ¿sí? Que son estos aproximadamente 150 millones de kilómetros.
El tiempo de traslación es de pues, un año, 365 días, y con esta información nos venimos al formulario acá abajo y podemos utilizar esta velocidad tangencial. Entonces básicamente tienen que multiplicar 2 por pi por r, en este caso r es la distancia de la Tierra al Sol, entre el tiempo, y en este caso el tiempo son los 365 días, ¿ok? ¿Qué unidades vamos a utilizar para estimar la velocidad? Lo vamos a necesitar en kilómetros por segundo, ¿ok? O, disculpen, vamos a calcularlos más bien en kilómetros por hora, ¿sí? Que esa velocidad se nos hace a nosotros bastante manejable, ¿ok? Recuerden nuevamente, cuando vamos manejando en la calle, generalmente frente a una escuela vamos a 10 kilómetros por hora, bastante lentito. Cuando vamos hacia Tijuana, agarramos carretera, estamos digamos, en 100 kilómetros por hora. Entonces, nos interesa saber a qué velocidad nosotros estamos trasladándonos alrededor del Sol, ¿ok? En kilómetros por hora. Entonces, si el resultado lo tienen ustedes en metros por año, por ejemplo, hagan las transformaciones necesarias para llevarlo a kilómetros por año, ¿ok? Esa es para la velocidad de traslación. Creo que me salté la pregunta número 7. En la pregunta número 7 vamos a calcular la velocidad de rotación de la Tierra, tomando en consideración que un día equivale a 24 horas aproximadamente, ¿sí? Y aquí lo que van a utilizar ustedes, ¿qué relación para calcular la velocidad van a utilizar? La misma de la pregunta anterior. Vamos a utilizar la velocidad tangencial y en este caso la multiplicación va a ser 2 por pi por r, y en este caso r va a ser el radio de la Tierra, que es 6.430 y tanto, lo acabamos de calcular. Utilicen el valor más aproximado entre el tiempo, que en este caso son las 24 horas, o como dice arriba, 23 punto tanto horas. Recuerden, al final necesitan transformar esta velocidad para que les den kilómetros por hora, ¿ok? Y con esto ya terminaríamos estas preguntas 7 y 8. Y bueno, ya anteriormente les había platicado que las preguntas 9 y 10 también van a llevarlas ustedes adelante. Las preguntas numéricas tienen dos opciones, la hacen directamente, recuerden, con insertar una ecuación, o bien la pueden hacer a mano alzada, le toman una fotografía y esa imagen la suben y la pegan al Word. Ok, entonces para calcular la masa de la Tierra vamos a declarar las relaciones acá en el pad, en la hoja blanca, y en función de eso vamos a comenzar a desarrollar. Aquí hay que tener mucho cuidado con el análisis dimensional, ¿ok? Ya se van a dar cuenta por qué. Fíjense que aquí habíamos dicho que fuerza es igual a una constante gravitacional multiplicada por una masa 1, que la conocemos, una masa 2, que es la incógnita, y la distancia al cuadrado de estas dos masas, ¿ok? Adicionalmente, habíamos dicho que esta constante gravitacional G grande es igual a este número chiquitito que está acá, 6.668 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramos al cuadrado. A su vez, dijimos que fuerza es igual a 980 dinas. De igual manera, una dina, ¿sí? Fíjense, hay que hacer un montón de transformaciones y al final la masa nos tiene que dar en eso, disculpen, y al final la masa nos tiene que dar en esa unidad, nos debe dar en kilogramos, toneladas, gramos, libras, ¿ok? No nos puede dar la masa en metros sobre segundos, eso serían unidades de velocidad, ¿ok? Entonces una dina es igual a un gramo, déjenme soltar esto, quizás el micrófono les está causando un poquito de ruido, es igual a un gramo por centímetro sobre segundos al cuadrado. Y por último, un newton debe ser igual a un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, bien, esto nos va a tomar más de una página. ¿Ok? Voy a partir esto por acá y voy a dejar este espacio por aquí en blanco que probablemente se corresponda con quizás un poquito más.
con donde yo estoy aquí abajo hablándoles a ustedes. Entonces, bueno, fíjense, lo primero que nos interesa hacer es agarrar esta relación de acá, ¿sí? Y ponerla en función de la masa 1, que es la que queremos estimar, ¿ok? Ah, y por cierto, nos faltó aquí, fíjense que ya conocemos G, M1, M2, radio al cuadrado, fuerza, de todo esto que tenemos acá, la única incógnita es la masa 2, que es la masa de la Tierra. La masa 1, M1, debe ser igual a 1 gramo, ¿sí? Y ese gramo es, digamos, ese granito de arena que está sobre la superficie de la Tierra. Y la distancia desde ese granito hasta el centro de la Tierra, pues básicamente es el radio de la Tierra. Y habíamos dicho que era R prom, que es 6.300, 67.5 kilómetros. Entonces tenemos ya todos los elementos para hacer las sustituciones y finalmente poder obtener la masa 2, que es la masa de la Tierra. Entonces voy a ponerlo aquí, M2 va a ser igual, ahora despejando toda esta relación, esto debe ser igual a fuerza por R cuadrado dividido entre esta constante gravitacional por la masa 1, ¿sí? Este R pasa para acá a multiplicar, correcto. Lo voy a hacer con otro color, ¿sí? Esta R va a pasar a multiplicar a la fuerza, que es lo que tenemos acá a la derecha, ¿ok? ¿Sí? Y G por M1, que está acá multiplicando, va a pasar acá a dividir para poder dejar finalmente esta M2 solita, ¿ok? Que es lo que tenemos acá. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué otra cosa? Vamos a cambiar de tono nuevamente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a sustituir cada uno de estos elementos, ¿ok? En esta parte, y con eso vamos a ver cómo se nos va a ir comportando las relaciones, ¿ok? Nuevamente hay que ser bastante ordenados porque se nos puede salir de las manos. Entonces, vamos. La masa 2 va a ser igual a fuerza, pero fuerza es igual a 980 dinas, que va a estar multiplicado por el radio al cuadrado, que en este caso voy a abrir un paréntesis, es 6.367.5 kilómetros al cuadrado, ¿correcto? Sobre la constante gravitacional, que es 6.668 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado, sobre kilogramos al cuadrado. Y por último, esta constante va a estar multiplicada por la masa 1, que es 1 gramo. ¿Okay? Entonces fíjense que aquí tenemos algo bastante complejo, ¿no? Porque definitivamente esta masa 2 nos debe dar en eso, en peso, en masa, y aquí tenemos dinas, kilómetros, newton, metros, gramos por un lado, kilogramos. Eso es lo que tenemos que empezar a ir limpiando, ¿no? A discernir. Entonces, bien, vamos ahora, me gustaría agarrar esta relación y reescribirla digamos, en una siguiente diapositiva que esté más blanquita, porque a partir de acá ya no nos queda mucho espacio, ¿ok? Entonces, vamos a hacerlo en una página blanca de nuevo. Ok, entonces vamos a reescribir esta relación como la masa 2 va a ser igual a 980 dinas, pero a su vez una dina, esto va a ser gramos por centímetros sobre segundos al cuadrado. Eso es una dina, ¿ok? Una dina es igual a esto que está acá. Vamos a multiplicar posteriormente este valor aquí ya directamente. Vamos a hacerlo, 6.367.5. Esto lo vamos a elevar al cuadrado. Y nos va a dar este número bastante grande.
40.54.56.25 kilómetros cuadrados, ¿ok? Esto que está acá sería esta multiplicación que está aquí, ¿ok? Ese sería el numerador. Vamos a hacer una línea súper larga aquí para el denominador. Y abajo tenemos este valor de 6.668 por 10 a la menos 11 Newton, pero a su vez Newton es igual a, digamos, este de acá, ¿ok? Es igual a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Y a su vez nos faltan estos metros cuadrados que están acá, ¿ok? Por metro cuadrado y por, digamos, podríamos eliminar el 1 y dejarlo simplemente como gramos, ¿ok? Por gramos. Bien, aquí me faltó colocarles estos kilogramos cuadrados que faltan acá. Esos vamos a ponerlos acá, no pasa nada. Kilogramos cuadrado, ¿ok? Entonces vamos a reordenar esto, ¿ok? Yo voy a calcular aquí la masa 2, vamos a multiplicar como les mencioné, las unidades, digamos las magnitudes, a la izquierda, ¿sí? Y a la derecha vamos a colocar las unidades para estar seguros de que al final nos den unidades de masa, ¿sí? Porque si el resultado nos da nuevamente en metros sobre segundos o segundos a la menos 1, eso no son unidades de masa, ¿ok? Entonces vamos a multiplicar este valor de acá por 980. Yo ya lo hice rápidamente en mi calculadora, lo voy a llevar a notación científica para que sea más manejable. Esto nos da 3.97 por 10 a la 10. ¿Qué cosa? Bueno, todo esto que tenemos aquí, ¿no? Gramos por centímetros por kilómetros cuadrados, correcto. Es esta y esta, va en el numerador. Y vamos a llevarnos estas dos de acá abajo que están, digamos, aplicando la regla de la doble tortilla, creo que le llamamos, ¿sí? Los vamos a colocar aquí. Segundo cuadrado, kilogramo cuadrado. Ups. Kilogramo cuadrado. Probablemente esto no lo estén viendo porque ya iba a estar mi imagen en cuadrito pequeño. Si no lo muevo no pasa nada. Y lo vamos a dividir todo esto entre 6.668 por 10 a la menos 11. Y acá abajo en el denominador tenemos unidades de kilogramo por metro cuadrado por gramo. Por también este de acá, que es segundos al cuadrado. Entonces, en el análisis dimensional vamos a ver si esto va bien. Fíjense que aquí gramos se va con gramos. ¿Qué otra cosa? Segundos al cuadrado se va con segundos al cuadrado. ¿Ok? Este kilogramo se va a ir con un kilogramo de acá, por lo tanto nos va a quedar un solo kilogramo. Y fíjense que acá tenemos unidad de longitud por unidad de longitud al cuadrado, nos da longitud al cubo, solo que aquí está en metros. Y unidad de longitud en el numerador por unidad de longitud al cuadrado también nos va a dar unidad de longitud al cubo. Entonces vamos a tener que hacer transformaciones, pero definitivamente todas las unidades de longitud se nos van a ir y todo esto nos va a quedar en función de la masa. Entonces vamos bien. Déjenme en la siguiente lámina colocarles esta información ya limpia para que a partir de ahí arranquemos, ¿ok? Ok, entonces como les mencionaba, estas unidades de segundos se van a ir, estas unidades de gramos se van también, una sola unidad de kilogramos se va a ir con estos kilogramos de acá y por último, estas unidades de longitud vamos a tener que transformarlas ambas a metros para que cuando finalmente nos dé metros cuadrados se vayan con estos metros cuadrados que están acá. En ese sentido, vamos a hacerlo de inmediato. La masa 2 debe ser igual a 3.97 por 10 a la 10. Acá tenemos centímetros y vamos a transformar 100 centímetros equivale a un metro. ¿Ven? Ya tenemos esta unidad en metros por... Ahora vamos a transformar kilómetros cuadrados. Vamos a llevarlo a metros cuadrados. Entonces la pregunta es, ¿cuántos
metros cuadrados hay en un kilómetro cuadrado? Bueno, esto lo podemos hacer muy fácilmente. Para que no se les olvide, pueden hacer un cuadro ustedes, ¿verdad? Y decir, bueno, un kilómetro tiene 1000 metros, ¿verdad? Entonces, para calcular un kilómetro cuadrado tendríamos que multiplicar 1000 por 1000. Y 1000 por 1000 es 1.000.000, ¿verdad? 1.000.000. Sumamos 3 ceros y 3 ceros, esto nos da 6 ceros, ¿ok? Entonces 1.000.000 tenemos, voy a borrar esto acá rápidamente. 1.000.000 es igual a, digamos, un kilómetro cuadrado es 1 por 10 a la 6 metros cuadrados, o lo que es igual a 1.000.000 de metros cuadrados, ¿ok? Esa es la parte del numerador, y en la parte del denominador vamos a tener los mismos 6.668, me pasé muchos seises, ahí está 8, por 10 a la menos 11, y directamente esto nos da metros al cubo, ¿ok? Y aquí arriba en el numerador nos faltan los kilogramos, ¿ok? Que es la unidad que nos va a quedar al final, ¿no? Esta que viene de aquí, ¿ok? Bien, vamos a reescribir esto. Fíjense que en función de multiplicación y notación científica, lo que vamos a hacer es sumar este 10, le vamos a sumar este 6 que está acá, y con eso ya va a quedar, fíjense. La masa 2 va a ser igual a, ahora, 3.97 por 10 a la 16, ¿ven? Directamente esto nos quedó metros al cubo por kilogramos, y en el denominador ahora tenemos este valor, 6.668 por 10 a la menos 11 metros cúbicos, ¿sí? Observen que ahora metro cúbico se va con metro cúbico y el resultado nos va a dar en kilómetros, ¿ok? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con las dimensiones, sobre todo si tienen una letra un poquito desordenada como la mía, ¿ok? Entonces, bueno, ahora lo que tenemos es que simplemente dividir estas dos magnitudes, ¿ok? Y con eso ya vamos a tener el resultado en kilómetros. Bien, yo lo voy a hacer acá muy rápidamente. Es este número entre 6.668 por 10 a la 11 negativo. Ok. Tengo que hacerlo de nuevo porque... Ok, entonces es 3 puntos, discúlpenme un momentito. Perdón, este es un punto, es 3.97. 3.97 por 10 a la 16 entre 6.668 por 10 a la 11 negativo. Ok. Vamos a colocar M, esto en color negro, disculpen, vamos a poner acá rápidamente en color negro. Esto me da un valor bastante grande, lo cual es lógico, ¿sí? Estamos estimando el peso de la Tierra, ¿ok? Nos tiene que dar un número grande. M2 va a ser igual a 5.95 por 10 a la 26 kilogramos. ¿Ok? Básicamente ese es el resultado. Y por cierto, esto va a ser en kilogramos. En el enunciado nos sugieren que calculemos la masa de la Tierra en kilogramos y a cuántas toneladas equivale. Esto es sencillo porque voy a hacer un cuadro acá pequeñito, ahora con rojo. ¿Ok? Así. Recuerden ustedes que una tonelada equivale a 1000 kilogramos, ¿sí? Por lo tanto, la masa de la Tierra en toneladas va a ser este mismo número, pero a la exponencial 26 le vamos a restar, digamos, 3 unidades, ¿sí? Por lo tanto, M2 en toneladas, ustedes pueden hacer la regla, el cálculo de la regla de 3 y corroborarlos, debe ser igual a 5.95 por 10 a la
23. ¿Sí? 26, 25, 24, 23, correcto. Por 10 a la 23 y ahora solamente cambiamos las unidades a toneladas, ¿ok? Y con esto, bueno, concluimos el ejercicio, digamos, número 6 hasta acá, hasta este punto en particular. Lo que vamos a hacer ahora es que con este valor, con estos valores que yo les estoy mostrando a ustedes, ustedes van a tener que determinar, ese se los dejo de tarea, que es la continuación de la pregunta número 6, cuál es el volumen. ¿Okay? Entonces, para estimar el volumen, ¿sí?, de la Tierra, tomen en consideración que volumen es igual, esto lo tenemos aquí, 4 tercios de pi, está en el manual, ¿ok? Búsquenlo, 4 tercios de pi por el radio al cubo, ¿sí? ¿Cuál radio? El que obtuvimos, aquellos 6000, bueno, RPROM, ¿ok? Que es 6367.5, ¿ok? Entonces de esa manera ustedes van a poder estimar el volumen y una vez que calculen el volumen ya podemos pasar a determinar la densidad de la Tierra, ¿sí? A partir de esta relación, ρ es igual, o densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Qué masa? La masa que nosotros acabamos de estimar, ¿sí? La masa de la Tierra, por aquí la tenemos, esta en kilogramos, ¿sí? 5.95 por 10 a la 26, 5.95 por 10 a la 26 kilogramos, y el volumen va a ser este volumen que ustedes van a estimar, ¿ok? Ese volumen a ustedes, como el radio, esto es kilómetros, ¿verdad? El volumen les va a dar en kilómetros al cubo, ¿ok? El volumen les va a dar en kilómetros al cubo, por lo tanto la densidad a ustedes les va a dar en kilogramos sobre kilómetros al cubo. Aquí lo que les voy a pedir por favor es que estimen la densidad en gramos sobre centímetros al cubo. En este sentido ustedes van a tener que transformar estos kilogramos a gramos y estos kilómetros al cubo en centímetros cúbicos, ¿ok? Para que ustedes puedan finalmente estimar ρ o la densidad en gramos sobre centímetros al cubo, ¿ok? Lo que les dé a ustedes de acá, ¿sí? Compárenlo con la, digamos, esta es la densidad promedio de toda la Tierra, compárenlo con la densidad de la corteza, ¿sí? Que está entre 2.6 más o menos gramos centímetro cúbico, y ya pueden inferir en cómo sería la densidad del interior de la Tierra, ¿ok? Entonces con eso ustedes van a terminar la tarea número 6, ¿ok? También les había platicado que ok, y con respecto a la pregunta número 7, recuerden que van a necesitar ustedes la relación de velocidad, que en este caso es velocidad tangencial, que es 2pi por r, ¿sí? Entre el tiempo, recuerden que aquí r es igual a la distancia, esta es para la velocidad para la velocidad de rotación, este r es disculpen, es el radio promedio, ¿ok? ¿Sí? Estos 6.367.5 kilómetros, mientras que, bueno, y este tiempo va a ser, digamos, los 24 horas o 23 punto tanto en el enunciado está, mientras que para la velocidad de traslación, ahora el R va a ser igual a la distancia Tierra-Sol, ¿sí? Que ustedes ya previamente lo calcularon, Tierra-Sol. Y por último, acá el tiempo va a ser igual a 365 días, ¿ok? Entonces con esto ya ustedes pueden realizar la tarea, la actividad número 7, la actividad número 8 y por último un poquito más de teoría sobre la actividad número 9 y número 10. Y con esto ya ustedes están listos para hacer su reporte semanal de laboratorio.
Bueno, con esto concluimos la práctica del día de hoy. Los invito a que por favor nos conectemos aquí a la plataforma Blackboard en vivo para que le dediquemos unos 30, 40 minutos o el tiempo que sea necesario a despejar las dudas que tengan. Y bueno, por supuesto, espero que como siempre esta práctica haya sido de interés para ustedes. Nos vemos la próxima semana. Creo que vamos a estar discutiendo sobre, déjenme buscar aquí rápido, creo que esto es importante porque si necesitan algún material, no, todo está bien. Para la próxima práctica, la práctica número 4, vamos a estar llevando adelante ejercicios sobre el tiempo geológico y en este sentido vamos a estar llevando adelante ejercicios sobre fechado relativo y absoluto. Entonces, solamente lo que voy a necesitar por parte de ustedes va a ser un poquito de imaginación para poder ordenar cronológicamente eventos geológicos. Entonces, bueno, con esto yo me despido y bueno, que sea de mucho provecho, adiós y que estén muy bien.